En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a iniciar con la presentación de Ricardo Sheffield, que nos trae información sobre quién es quién en los precios de las gasolinas y del gas. El día de hoy el presidente informa del quién es quién en los precios de gasolina. El presidente prevé que en una semana se realicen las contrataciones iniciales para cubrir la deficiencia de personal luego de sus recorridos por hospitales rurales en el país. De igual manera, este fin de semana se recibió medicamento de Francia, con el fin de abastecer y no depender de las 3 farmacéuticas que intentan acaparar el mercado. No intervendrá con la vida interna de Morena y deja en sus manos la decisión de asignación de candidatos. Aprovecha para comentar que los delitos electorales son delitos graves e invita a presentar las denuncias a la Fiscalía Electoral. En lugar de declarar emergencia climática por el medio ambiente, se realizan acciones de reforestación, de recuperación y acciones para evitar la destrucción del medio ambiente. Se trabaja en la limpieza de corrupción en aduanas en rangos medios. Tomará algún tiempo, pero se liberará de malas prácticas a los inspectores del gobierno. Se fortalecerá la industria textil y de calzado por medio de la banca de desarrollo con el fin de fortalecer la industria manufacturera en el país. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 12 al 18 de septiembre. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.69, gasolina premium marca Chevron a 22.56, diésel marca Chevron a 21.70. Gas LP en cilindros marca Grupo Tomasa a 19.83 por kilogramo. Gas LP estacionario marca Grupo Nieto a 10.01 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.32. Gasolina premium marca Orsan a 20.85. Diésel marca Rendichicas a 20.85. Gas LP en cilindros marca Gascom a 15.51 por kilogramo. Gas LP estacionario marca Grupo Rojas a 7.94 por litro. Fuentes Enercre y Profeco. 369 gasolineras fueron denunciadas por medio de la aplicación de celular. Tras la verificación de 191 estaciones, 9 fueron sancionadas. Animal político. Fuera máscaras. El dueño de Animal Político se llama Gerardo Márquez Camacho y es miembro de una familia con vínculos priistas en Hidalgo. Denuncia reportero de Sin Censura que su dueño es Gerardo Márquez Camacho, con vínculos priistas en Hidalgo, como el exdirector del Infonavit que ganaba 700,000 pesos al mes y Osorio Chong. Este medio de comunicación llamado Animal Político es uno de los miembros que regulan los contenidos en Facebook, por lo que ellos definen qué es verdad o qué es mentira. El presidente señala que el gobierno no está al servicio de grupos de intereses creados, por lo que se trabaja para separar el poder económico del poder político, con lo que el gobierno ahora representa a todos por igual. Ahora el poder económico y los medios de comunicación se protegen unos a otros, pero existe más apertura y es normal en una democracia los cuestionamientos muchas veces sin fundamento de la prensa. Aunque su gobierno no promoverá denunciar estos casos, esto no significa que si existe una denuncia no se le dará curso. Reitera que su gobierno no detendrá ninguna investigación porque se estableció que la Fiscalía General de la República se conduzca de manera autónoma. Por ejemplo, la Fiscalía atiende la denuncia presentada por Ulises Ruiz, exgobernador priista, en contra de Alejandro Moreno, dirigente actual del PRI, y la Fiscalía tiene la obligación de atender y esclarecer los hechos. Renuncia de Pedro Salmerón. Lamenta el presidente la renuncia de Pedro Salmerón por el comentario de un acontecimiento lamentable en Monterrey que le costó la vida al señor Garza Sada. Salmerón es uno de los mejores historiadores de México, doctor en historia en la UNAM. Es un investigador muy profesional y quien realizó la investigación sobre la División del Norte. El presidente lo describe como un intelectual de primer orden. Hace un llamado para evitar la confrontación y encauzar la transformación por el camino a la historia. Reitera que los conservadores están moralmente derrotados y están al acecho de cualquier posible falla para agruparse como un grupo reaccionario para evitar que se consolide la cuarta transformación de México, por lo que hay que ser respetuoso y prudente porque se les está arrebatando a los grupos de poder político y económico el control y el sometimiento en que tenían a México. Refinerías.
Luego de una revisión en la producción de las refinerías de Pemex, se llegó a la conclusión de que no se procesaba el crudo suficiente y no trabajaban a toda su capacidad, y se producía muy poco y en algunos casos algunas refinerías estaban detenidas por falta de apoyo que impedía contar con refacciones. Este era un ejemplo muy claro de corrupción, ya que en 15 años se invirtieron $15,000 millones por la configuración de 3 refinerías, Minatitlán, Cadereyta y Madero, dejando a Salina Cruz, Tula y Salamanca sin recursos. Sin embargo, las 3 que no se configuraron tenían mayor producción, por lo que no se ve en que se invirtieron estos recursos. Sin embargo, ahora han aumentado su producción 50% más gracias a las acciones de modernización emprendidas por este gobierno con una inversión de 12,500 millones de pesos, y se espera que para finales del año próximo se tenga una inversión similar llevando a las refinerías a llegar a una producción de 75% más. En breve informarán la secretaria de Energía Rocío Nale y el director de Pemex Octavio Romero Oropesa sobre las acciones, resultados y proyecciones de la producción de petróleo y refinación de gasolinas. Boicot en medicamentos. Y desde luego es un asunto de salud prioritario, y si seguimos teniendo estos problemas de abasto, vamos a seguir recurriendo a comprar en el extranjero. Por un boicot de distribuidoras de medicamentos se tomó la decisión de importar desde Francia. Estas 3 empresas vendían el 70% de los medicamentos al gobierno federal e intentaron realizar un boicot al entregar medicamentos para tratar el cáncer. Ya llegó la medicina procedente de Francia y se continúan con estas decisiones. Se seguirá con este procedimiento de realizar compras en el extranjero. Gracias a esta compra se eliminó el desabasto provocado por las empresas que manejaban monopólicamente este medicamento. No se permitirá ningún chantaje ni la corrupción, por lo que se comprarán medicamentos que hagan falta en cualquier parte del mundo. En este boicot participaron políticos en conjunto con las empresas que vendían medicamentos con sobreprecios de 200 a 300% de su valor real. Los políticos que presuntamente participan en la protección de estas farmacéuticas son Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong y Roberto Madrazo. Me voy, mañana nos vemos. Mañana apúntese. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.